estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro siguiente invitado, esta vez en línea, y es el precandidato presidencial por la libre postulación, Eduardo Quiroz. Eduardo también estuvo, Guido, el viernes en la firma del Pacto Ético Digital en el Tribunal Electoral. De hecho, fue el aspirante que subió a la tarima luego del incidente, episodio entre Ricardo Martinelli y Ricardo Lombana, y me pareció interesante la reacción que tuvo él cuando subió. Vamos a ver el video. Vamos a verlo. Vamos a verlo, que eso ratifica lo que dije de que en política uno escoge en qué escenario se mete. Vamos a ver. Lo tenemos. Yo creo que el reto del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de los partidos políticos y de los candidatos es que en cuanto se dé la primera acción le caiga la teja rápido a quien esté haciendo eso. Que me diga quién de ellos. Sobre todo los que estaban aquí hace un ratito, que si me lo hubiera encontrado, lo hubiera dicho, tiene tantas cuentas pendientes con la justicia y no ha ido primero allá. Antes de estar viniendo al Tribunal Electoral debiera ir a la Corte Suprema y a los tribunales. Yo creo que el reto del Tribunal Electoral, de la Fiscalía... Bueno, ahí está lo que dijo Eduardo Quiroz. Ya tenemos a Eduardo en vía Zoom. Hola, Eduardo. ¿A quién está haciendo eso? Hola, Eduardo. Sí, buenos días. Yo los escucho perfectamente. Buenos días, Eduardo. Poníamos el video en el que apareces sin ser antiético y sin tampoco faltar a la cordialidad, que fueron los dos argumentos que ha usado Ricardo Lombana para justificar las cosas que dijo el viernes a Ricardo Martinelli. Ahora te vemos que sin faltar a la ética y tampoco siendo hipócrita, dijiste abiertamente que la persona que estaba antes de ti en la tarima, que era Ricardo Martinelli, debe ir primero a la justicia que al Tribunal Electoral. Cuéntanos un poquito de eso que sucedió el viernes, cómo viste también lo que sucedió minutos antes de que tú subieras a la tarima. Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente el lanzamiento del Pacto Ético Digital, creo que el mensaje era importante en el sentido de que este proceso electoral va a requerir de mucho de ese tipo de reglas o de requerimientos a los candidatos, a los partidos, a todas las instituciones. Sí, me parecía importante estar allí. Por otro lado, el destacar que yo estaba un poco contrariado porque me parecía que la forma en la que el hoy precandidato del partido RM estaba comportándose en el evento era absolutamente festiva y que no estaba recibiendo ningún tipo de llamado de atención por parte del Tribunal Electoral, quien era el que estaba invitando al evento. Y a mí me invitaron a participar en la tarima de Infórmate inmediatamente después que él bajó de ahí. Y yo lo que manifesté al final, un poco robándome segunda base, fue que yo lo que creía es que antes de estar en el Tribunal Electoral tal vez debía acudir a los tribunales de justicia, donde tiene cuentas pendientes y donde probablemente debe hacer lo que su propia familia ha hecho en otros países, que es confesar y rendirse ante la justicia de su propio país. No puede ser que lo que se haga en el extranjero tenga un sentido y lo que se haga en su país sea distinto, porque aquí le da la vuelta y busca cuanto fuero es posible para evitar la justicia, y en otros países entonces lo que hay es actos de confesión. Y esa es un poco la contrariedad que yo expresé en ese momento allí. Eduardo, ¿cómo va el proceso de recolección de firmas? Yo averigüé durante la semana pasada que hay varios de los precandidatos que simplemente llegaron al mínimo establecido por la ley y no siguieron haciendo esfuerzos para recoger firmas porque aspiran a que la Corte declare efectivamente inconstitucional ese límite de solo 3 candidatos, independientemente de que se reúna el requisito mínimo, que es el 2% del padrón electoral. ¿Cómo va en el caso tuyo ese proceso de recolección de firmas? Bueno, dos comentarios con respecto a esa pregunta. Uno, el planteamiento ese de que pudiesen haber alguna variación de las reglas, yo lo he dicho claramente. En lo que a mí respecta, yo entré con las reglas y no soy de los que creo que una vez ya uno está en la cancha, hay que cambiar las reglas.
no conozco de ninguna acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema que esté viendo esta materia y sería una sorpresa para mí que se fuese en esa línea. Con respecto al otro aspecto, bueno, seguir, hay todavía pista por delante, son 4 meses, casualmente a partir de hoy, los que se ven por delante, uno define sus estrategias, es cuestión de cuánto uno decide meter el pie en el acelerador o no, saber que el proceso ha sido un proceso largo, al final van a terminar siendo 11 meses y medio, o sea, imaginémonos, un año entero recogiendo firmas, lo cual yo creo que fue maquiavélicamente pensado por Benicio Robinson y sus adláteres en la Asamblea para afectar el proceso de candidaturas independientes. Pero bueno, todo esto ha ido saliendo. Yo estoy optimista, confiado, contento con el respaldo que sigo recibiendo, haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo el país, convocando más voluntarios, más gente que quiera apoyarnos en este proceso y confiado de que al final estaremos entre los 3 en la papeleta para el 2024. Sobre todo porque el valor no puede estar centrado en recoger firmas. El valor tiene que estar centrado en enviar un mensaje, en elevar el estándar del proceso democrático, en aportarle al debate cuáles son las ideas, el poder, casualmente, como decía hace un momento, el poder confrontar a aquellos que quieren dirigir este país y que con eslóganes muchas veces hasta mentirosos, engañar a los panameños. Eduardo, tú habías pedido, mediante una carta dirigida a los magistrados del Tribunal Electoral, un debate entre los precandidatos. ¿Alguna respuesta has recibido? Me río porque incluso es una pregunta que me hacen constantemente mucha gente que le ha ilusionado esta posibilidad y eso me ha gustado mucho porque cuando yo lo planteé alguien me decía, Eduardo, eso va a caer en oídos sordos. Y digo, bueno, caerá en oídos sordos del Tribunal Electoral, pero no va a caer en oídos sordos de la gente. Y la gente ha entendido que sí tiene un valor en democracia, que se debatan las ideas, las trayectorias, las propuestas, los proyectos, la visión, cuál es el compromiso que se asume. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta del Tribunal Electoral, pero yo voy a seguir porque el silencio no es una respuesta en democracia. Eduardo, el presidente Cortizo sancionó el viernes la ley que permitiría a alcaldes y representantes elegir su mejor salario, el salario más alto, independientemente de que cumplan con sus funciones o no. Tú eres abogado, pero aparte has opinado de eso como político en los últimos meses, desde el inicio del proyecto. De hecho, cuéntanos qué piensas al respecto de esa sanción, por favor. Para mí es gravísimo, es algo que debiera tenernos indignados a nivel de que hiciésemos como esos panameños que el domingo salieron a la calle a cerrar la autopista y decir, hasta aquí llegamos, ya no aguantamos más sin agua. Bueno, este es el mismo nivel, digamos, de indignación que debiésemos tener ante un proyecto de ley que es una burla. Hace varias cosas el proyecto de ley y esto quiero un poco hacer más docencia porque es importante que lo sepamos. El doble salario, o sea, la posibilidad de que alcaldes y representantes y suplentes de diputados, incluso decía en ese momento, pudiesen cobrar 2 salarios, o sea, el de la función que ejercían y el de la que no ejercían, pero estaban ejerciendo antes, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí un poco escuchaba hace un momento al doctor Mitchell y decía, wow, esto ya es como recurrente, la Corte habla y es papel mojado su sentencia. Aquí la Asamblea aprobó una ley burlando el fallo de la Corte y tratando de conseguir que se produjese ese mismo efecto de tener el doble salario. El presidente Cortizo vetó esa ley porque era evidentemente inconstitucional. Regresa a la Asamblea y ahora la Asamblea con 2 remiendos la vuelve y la aprueba. ¿Qué hacen? 1, establecen la posibilidad de escoger el mejor salario. ¿Eso qué significa? Que usted va a devengar un salario que no está trabajando. Es un absoluto privilegio. Segundo, crea el perjuicio en la institución a la que usted le roba ese salario. Y fíjate la palabra que uso, le roba ese salario y le impide a esa institución nombrar ese funcionario, o sea, que le ocasiona un perjuicio a esa institución. Imagínese un ejemplo, que usted sea médico y usted agarra el salario de la Caja del Seguro Social para cobrarlo, aun cuando haya sido escogido representante o alcalde. No va a poder la Caja del Seguro Social nombrar un médico porque la partida queda congelada. Y el tercer elemento, a veces en una ley, usted tiene que ver no solamente
lo que queda escrito, sino lo que desaparece. Y por ahí desapareció una norma que habían aprobado en la anterior, en la que fue vetada, para decir que no había doble salario, impidiendo que cobraran dietas, viáticos, combustible, etcétera. Ahora la norma desaparece, lo cual en mi opinión es producir la posibilidad de un doble salario encubierto. Van a tomar el mejor salario de una institución en la que no trabajan y por otro lado seguramente se van a dar y se van a servir con la cuchara grande viáticos, combustibles, etcétera, para beneficios, produciendo un doble salario encubierto. Y encima ocasionan un perjuicio a la institución. O sea, esto es una burla por todos los costados. Yo me alegro que el doctor Cedeño haya presentado ayer una inconstitucionalidad. Me voy a sumar en el momento procesal oportuno y espero que muchos panameños más lo hagamos. Y es verdad, esta ley debiera ser revertida inmediatamente. La Corte tiene todos los elementos en base a lo que ya había fallado para rápidamente dictar un fallo declarándola inconstitucional. Muy bien. ¿Cuánto demoran con eso? Vamos a ver. Ayer el el doctor Ernesto Cedeño presentó la demanda, le tocó a la magistrada Chen como ponente, vamos a ver, pero esto yo diría que ya habiendo sido objeto de análisis constitucional por parte de la máxima corporación de justicia, debería ser facilito y rápido. Así es, un proceso ¿El porqué de esto? Fíjate carpintería jurídica. Correcto, carpintería totalmente, pero el porqué de esto, y fíjate mi opinión, que es lo grave, porque uno se pregunta, ¿cómo el señor Cortizo, que el otro día nos estaba diciendo que le faltan 17 meses para irse para su casa, que no sé qué, que ya debiera estar pensando en cuál es su legado, ¿por qué pondría su firma en una ley que lo va a dejar todavía peor de lo que ya está en su gestión de gobierno? Es que esto tiene una explicación clarísima. Alcaldes y representantes y sus suplentes lo que producen es votos para las primarias del PRD. Y como el partido de gobierno está en una elección interna, entonces hay que satisfacer esos intereses politiqueros a cuesta de los impuestos de todos los panameños. Y eso es la razón de ser que está en el centro de que se firme o se sancione una ley tan absurda que ya había sido vetada, palabras más, palabras menos, en un proyecto de ley anterior. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La reelección de Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Aquí se nos acabó el tiempo. Si usted continúa con Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS, investigando los crímenes. Chao.